Buenos días, el Señor les bendiga. Hay un efecto curioso, están bien a gusto platicando y me pongo aquí para estar listo para cuando Pepe me dé la señal y se hace silencio. Pues saben que una de las cosas hermosas de estar en la iglesia es sentir el gusto de vernos, sentir el gusto de estar juntos, sentir el gusto de saludarnos, de simplemente el cómo estás y cosas por el estilo. Esa es parte de la bendición de ser parte de una iglesia, hermanos. Y esto es algo de lo que insisto, no lo conseguimos a través de los medios sociales, porque muchas veces nos acostumbramos o nos hemos acostumbrado algunos al no congregarnos, porque a través de la pantalla vemos el culto, vemos las alabanzas, vemos la predicación y todo eso. Pero ese momento de estar juntos no nos lo proporciona nadie más, ningún medio, ni la televisión, ni el internet, ni nada. Esta es la comunión de los santos, hermanos. El vernos, el platicar, el estrecharnos la mano, a lo mejor hasta compartirnos algún problema, algún motivo de oración. Esta es parte de la bendición de congregarnos. Así que yo le voy a invitar a que le demos gracias a Dios por estar aquí. Le voy a invitar a que si trae problemas, si trae luchas, si trae alguna carga, la ponga en las manos de Dios. Y deje que Dios le quite cualquier cosa que le pueda estar afectando emocionalmente o espiritualmente, para poder alabar y glorificar a Jesús en espíritu y en verdad. Y que al momento de que recibamos su palabra, podamos decir: mi corazón está dispuesto, Señor. Así que le invito a que oremos y que pongamos en las manos de este tiempo, pongamos en las manos de Dios cualquier problema que traiga y que le pida la libertad para alabarle y adorarle, sabiendo que Él está presente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque nos da la bendición de reunirnos. Nos da la bendición de estar aquí, Señor, congregados en tu nombre. Y no solamente nosotros, sino junto con todo tu pueblo que está en diferentes partes del mundo, en todo lugar donde se reúne tu iglesia, ahí tú estás presente. Gracias, Señor Jesús, por la bendición que nos das de ser parte de esta familia espiritual, en la cual nos podemos gozar, en la cual podemos también apoyarnos y respaldarnos, pero sobre todo en la cual podemos unirnos para alabarte y glorificarte. Te ruego que si hubiera alguien entre nosotros que estuviera pasando por una situación difícil, alguna prueba que le angustie, que le mortifica, algo que le pueda estar estorbando para poner sus sentidos en este momento para alabarte y glorificarte y para recibir tu palabra, te ruego que nos enseñes a depositar sobre ti nuestras cargas, que depositemos sobre ti nuestras preocupaciones y que podamos experimentar la libertad de tus hijos, la libertad que le das a tus hijos e hijas para alabarte y glorificarte como es digno de que lo hagamos. Bendice la exposición de tu palabra, permite que dé fruto 100 por uno en nuestras vidas y que aún aquellos que la reciban por internet también sean bendecidos y que puedan responder al mensaje que tú nos darás el día de hoy. En tu nombre, con acción de gracias, te pido esto. Amén. Amén. Escuchemos la lectura de la palabra, hermanos, que es el pasaje en el cual basaremos el mensaje del día de hoy. Buenos días, hermanos. Los invito a que nos pongamos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Y van a abrir ahí sus Biblias o pueden leer en pantalla en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a todos los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escogido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito:
Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Qué bonito es poder alabar a nuestro Dios. Qué bonito es poder estar aquí. Y qué bonito es poder tener a Dios en nuestro corazón. ¿Dónde estaría nuestra vida? Sí. ¿O dónde estaríamos si no tuviéramos eso tan bonito que es saber que Dios está con nosotros? Y aparte, todas las promesas hermosas que Dios nos da, que nos hace sus hijos por medio de Jesucristo precioso, que derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos da libertad. Vamos a cantar este hermoso canto donde nosotros nos identificamos con Dios. ¿Tú quién dices que soy, Dios? Amén. Para que el gran rey me acerque así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, para mí, soy hijo de Dios y lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios y lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay
amados y perdonados. Y todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Y tenemos un lugar. Y todos, gracias a Dios que podemos estar aquí. Y también así como tenemos ese lugar, debemos de funcionar, ¿verdad? Es como las células en un cuerpo, la mano, un pie, la cabeza. Nada, o sea, no podemos vivir si no tenemos completamente todo. Todo es importante, amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con este canto hermoso, que Él es la luz, amén. Él es la luz de nuestra vida, quien guía nuestros pasos. En las tinieblas abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de mi vida eres tú. Vine a adorar. Glorioso por siempre, Señor. Al mundo creaste, humilde viviste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad. Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Amén, gloria a Dios. Dios es asombroso y Dios es grande, maravilloso en nuestras vidas. Y esas cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas no se pueden quedar escondidas ahí. Si Dios nos da de su gozo, de su amor, de su perdón, y así como el pastor en semanas pasadas ha estado hablando sobre el amor y sobre el primer amor y sobre enamorarse. Es lo mismo cuando nosotros tenemos una luz tan grande en nuestro corazón, no sé, pues, no puede estar apagada porque está aquí. Entonces tenemos que brillar, tenemos que transmitir, tenemos que amar, tenemos que reflejar esos frutos. Y esta canción es muy bonita, es sobre enciende la luz. Ahí donde tú estés, Señor, cuando lo cantemos, Señor, úsame en mi trabajo, úsame con mis vecinos, úsame en mi casa, úsame donde tú quieras para que yo pueda llevar poquito de tu amor, porque pues así dice la palabra de Dios, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tan pequeñito. A veces podemos decir, ay, ¿cómo le hago? No sé evangelizar, pero nada más con decir un Cristo te ama. A veces hay personas que necesitan eso, ¿sí?
Entonces vamos a cantar este canto de Enciende una luz. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de 66-4 Eagle Pass, Texas 78853, o también hablar con la hermana Ruth García al 830-352-1719. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. Te pido que tú bendigas estos diezmos, estas ofrendas, Señor, y que tú suplas cualquier necesidad que haya en tu iglesia, Señor. Sabemos que tú eres nuestro proveedor, Señor. A disponernos a recibir la palabra, pero antes tenemos algunos avisos que dar. Ustedes saben que se acaba de celebrar nuestra sesión de negocios, que es en donde como iglesia los miembros nos reunimos para tomar algunas decisiones. Una de las cosas que se tomó en acuerdo es que se asignó a nuestra hermana Melba como directora de educación cristiana. Decidimos poner todo lo que es la escuela dominical, la escuelita bíblica de vacaciones y todo lo que tenga que ver con la enseñanza de los niños, jóvenes y adultos en el área de educación cristiana. Y ella va a estar invitando a algunos de ustedes para que colaboren, hermanos, en las diferentes áreas. Necesitamos reforzar el área de la enseñanza con los niños en la escuela dominical, no solamente en la segunda hora, en la hora de la predicación, y también de los jóvenes y adolescentes. Para esto se asignó a nuestro hermano José Antonio Díaz y Alcalay como consejeros, hermanos, en el área de los adolescentes y jóvenes. Y pues también tenemos que estar orando por esto, porque va a ser una
tiene que ser una experiencia renovadora, hermanos, que nuestros muchachos necesitan reafirmarse en su fe, y pues sabemos que para eso es también necesaria la palabra y la oración, hermanos. Otro acuerdo que se tomó es que se presentó el presupuesto para este siguiente año, y ahí hubo un pendiente, hermanos. El Comité de Finanzas presentó un presupuesto. Después, cuando estábamos aquí en la sesión de negocios, hubo algunas sugerencias de algunos ajustes. Se decidió que lo volviera a revisar el Comité de Finanzas, y la decisión de ellos es que el presupuesto se queda como fue presentado en la sesión de negocios, hermanos. O sea, los que estuvieron ahí, ustedes lo tienen, bueno, ustedes lo escucharon, pero también nuestra hermana Irma está puesta que si alguno tiene alguna duda sobre esa área o cualquier área que tenga que ver con las finanzas, platíquelo con ella, hermanos. En una forma personal lo van a ver más. También, hermanos, decidimos implementar en la iglesia un plan de enseñanza y discipulado para niños y jóvenes. Es el plan de Awana. Awana es un ministerio que ha funcionado en muchas iglesias, y para esto, hermanos, vamos a necesitar gente que se involucre. Vamos a tener un primer entrenamiento el 17 de septiembre. Vamos a estar, algunos de ustedes los he invitado personalmente, pero la invitación es abierta, no será en Uvalde. Y fíjense, algo interesante de este programa es que también da oportunidad para la gente mayor, hermanos. ¿Quién tenemos por mayor? Pues usted imagínense a qué nos referimos con eso. Pues es porque en este programa se conecta con las escuelas, y hay escuelas que reciben mentores, hermanos, y ahí es donde en ese programa utilizan a la gente que ya está jubilada, que está pensionada, y ofrecen tiempo, 1 hora o 2 horas según el tiempo de cada quien, como mentores en algunas áreas en las escuelas. Pues también es una oportunidad para presentar el mensaje, hermanos. Así que estamos orando por esto. Otra cosa que se quedó pendiente es que en la sesión de negocios les hablé sobre la importancia de tener nosotros un director o directora del área de evangelismo. Ahí no se dijo nada, solamente se quedó en el aire, pero después de la sesión de negocios alguien se me acercó y me dice: pastor, yo estoy interesado en esta área, estoy interesada en servir aquí, y pues vamos a estar orando para que el Señor siga poniendo eso en el corazón de Mariana, que fue la que se ofreció, y que pueda formar un equipo evangelístico, hermanos. Así que eso es parte de los pendientes que nos quedan, pero seguimos orando por ellos. Amén. Y vamos a orar ahorita por nuestros niños que se van a ir a su segunda hora de enseñanza, hermanos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí que Él haya sido fiel en esto, hermanos, y ahora que va a entrar en su nueva responsabilidad, pues tenemos que orar porque Dios supla a alguien que se comprometa también a estar enseñando. La idea de Melba se me hizo muy interesante. Decía que la propuesta de ella va a ser que no sea solo una persona, sino un equipo, hermanos. Un equipo para que no se pierda siempre la misma persona de estar en el culto. Así que si usted es invitado a cualquiera de esas áreas, si es invitado al evangelismo, a la educación cristiana, o a colaborar como voluntario con los adolescentes y jóvenes, hágalo, porque todo es para el Señor, hermanos. Amén. Oremos por estos niños. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que le das a nuestros niños y niñas de tener un momento de enseñanza conforme a su edad y conforme a su conocimiento. Gracias porque hasta aquí tú has usado a Kelá y a quienes le ayudan para que eso sea posible. Ponemos en tus manos la nueva etapa, Señor, de nuestra iglesia, en todas las áreas en las que habríamos de tener nuevas personas funcionando, sirviéndote, y nuevo liderazgo. En el nombre de Jesús y acción de gracias te pedimos esto. Amén. Amén. Dios les bendiga a los niños, se pueden ir con Kelai a su lugar de enseñanza. Y abrimos nuestras Biblias en el pasaje que ya leímos, hermanos. El pasaje que ya leímos en Apocalipsis. Recuerde que después de haber visto un panorama completo de la Biblia, cuando llegamos a Apocalipsis, decidí yo tener un estudio, una serie de predicaciones sobre el mensaje de las 7 iglesias, porque esto es central para entender el libro de Apocalipsis, hermanos. Ya hemos dicho que siempre es un libro que parece misterio, es un libro que parece así. Y es porque Hollywood así lo ha hecho, hermanos. Incluso la palabra Apocalipsis nos suena a algo misterioso, nos suena a algo como que no queremos saber de eso. Recuerdo cuando yo era jovencito, tenía curiosidad por la Biblia. Nunca la había leído.
Y en mi casa había una Biblia, pero la veíamos como un libro sagrado, como un libro intocable, como un libro que debería de estar ahí, como que si el puro hecho de que el libro estuviera ahí ya espantaba los malos espíritus, hermanos. Pero me acuerdo una vez, de esas veces que te gana la curiosidad, yo quería saber qué decía la Biblia. Porque como les digo, en mi caso, crecí con la idea de que solamente los preparados podían leer la Biblia. Si alguien la leía, corría riesgo de volverse loco, hermanos. Entonces me acuerdo que en una ocasión tuve acceso al lugar en donde estaba, agarré la Biblia, una Biblia muy bonita, que todavía la tengo por ahí, pastas rojas, el canto dorado, hermanos, un papel muy fino. Y me acuerdo que la agarré y la abrí al principio, hermanos. Génesis, no entendí nada, hermanos. Dije, pues voy a ver cómo termina. ¿Y qué estaba al final? Apocalipsis, hermanos. Quedé peor. Dije, por eso se vuelven locos los que la quieren leer. Pero ya cuando conoces del Señor, cuando conoces de la palabra, es como que si te dieran una bola de estambre con la puntita de la madeja, le empiezas a estirar, y empiezas a entender con claridad el mensaje del Señor. Y eso sucede también con el Apocalipsis. Si yo veo el Apocalipsis como un libro misterioso, como un libro de profecías, de cosas ocultas, no voy a querer ni leerlo. Pero si lo veo como un libro en el cual el Señor mismo promete bienaventuranza para el que lo lea, lo voy a disfrutar, hermanos. Y voy a entender que muchas de las cosas que están escritas en una forma simbólica, pues a lo mejor ni siquiera me pertenecen a mí. Simple y sencillamente lo voy a leer y voy a dejar que sea el Señor el que haga su obra. Vaya, porque la Biblia dice que las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Entonces, cuando yo leo en este libro que hay un mensaje para 7 iglesias, ahí es donde yo digo, ahí está el mensaje para nosotros. Hemos dicho cuando empezamos esta serie de sermones que hay varias interpretaciones sobre las 7 iglesias. Y una de las más populares, de las más conocidas, es que cada iglesia representa una etapa del cristianismo, hermanos. De tal manera que la iglesia de Éfeso representaba a la iglesia primitiva. La iglesia de Esmirna representó a la iglesia perseguida. Y la iglesia de Pérgamo representó a la iglesia que fue resultado de esa persecución. Que algunos se afirmaron más y otros se contaminaron con las enseñanzas del mundo, hermanos. Y así correspondería cada mensaje a una etapa. Otra interpretación es que simple y sencillamente eran 7 iglesias que estaban en el exilio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eran iglesias que estaban fuera de Jerusalén, fuera de Israel, hermanos, y que necesitaban tener dirección para mantener su fe. Ahora, algo bien importante es que estas 7 iglesias estaban en Asia. Y Asia estaba jugando un papel bien importante históricamente en su tiempo, hermanos. Era un papel tan importante que los imperios del mundo peleaban por ella. Había peleado los romanos por Asia, había peleado los griegos por Asia, después pelearon los otomanos por Asia y así sucesivamente, hermanos. Porque era en cierto sentido lo que era el Asia y alrededor del Mediterráneo era el mundo conocido. Y Pablo mismo, si usted lee en sus epístolas, dice que él había llenado todo Asia del Evangelio. Lo había llenado y en esas 7 ciudades, donde estaban estas 7 iglesias de Apocalipsis, eran ciudades claves. Por ejemplo, ya vimos que en Efesios, que es la primera iglesia, la que se armó el mensaje, era donde estaba el templo de Diana, hermanos. Una de las joyas arquitectónicas del mundo antiguo, que hasta la fecha sorprende a mucha gente, hermanos. Pero a la vez era un centro de adoración del emperador muy importante. Pero ahí Dios había puesto una iglesia. Lo mismo sucedió en Esmirna. Aunque Esmirna no tenía la relevancia de Éfeso o de Pérgamo, también era una ciudad importante. Pero la iglesia que hoy vamos a ver es la de Pérgamo. Y si usted se fija, por título le puso una iglesia mundana. Y uno podría decir, pero qué feo título. Bueno, vamos a verlo desde 2 puntos de vista. Una iglesia que es activa presentando el evangelio en el mundo, pues es una iglesia que está en el mundo, pero no se contamina por el mundo. Pero una iglesia que se corrompe, que pierde sus valores, que pierde sus principios espirituales y que acepta y toma principios mundanos, pues es una iglesia mundana en el sentido de que se ha apartado del Señor. Ahora, también hay una secuencia lógica. Si usted se acuerda,
Lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso fue que había perdido su primer amor, lo había dejado. Después, en el caso de Esmirna, era una iglesia que se había debilitado por las persecuciones. En el caso de Pérgamo, es una iglesia que estaba en un lugar bien peligroso, hermanos, para asistir como iglesia. Si ustedes se acuerdan del pasaje que leímos hace un ratito, y si no se lo voy a leer otra vez, el Señor le dice a esta iglesia que sabían dónde moraba. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, el versículo 13. Y dice, donde está el trono de Satanás. Fíjese, qué tremendo, hermanos. En esa ciudad de Pérgamo, le dice el Señor, ahí en donde tú moras como iglesia, ahí está el trono de Satanás. Cuando pensamos en trono, ¿qué pensamos? Automáticamente tenemos que pensar en dominio, en poder, en señorío. De tal manera que cuando alguien captura un trono o se posesiona de un trono, lo que estamos diciendo es, tomó el poder. Cuando alguien tiene el derecho legítimo para sentarse en un trono, es porque se le reconoce que tiene el poder de hacerlo. Entonces, en este caso, cuando el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, yo sé que tú moras ahí en donde Satanás tiene su trono. Es como que se le dijera, yo sé que tú moras ahí en donde Satanás ejerce su señorío. Para entender esta expresión, tenemos que ver algunas situaciones del contexto geopolítico de Pérgamo, hermanos. Para empezar, el nombre en sí, Pérgamo. Yo estoy seguro que usted ha oído hablar de los pergaminos. Pues bien, los pergaminos se inventaron en Pérgamo. ¿Y qué eran los pergaminos? Fue uno de los métodos más importantes para mantener las cosas escritas. En el tiempo de la antigüedad existían los papiros. El papiro se hacía con el tallo de una planta que se llamaba papiro, hermanos. Era una planta era una planta acuática que tenía el tallo largo. Los tallos se entretejían y después que estaban entretejidos se aplastaban y se ponían a secar y salía una especie de cartoncillo, hermanos, en donde se podía escribir, pero eso no duraba. Después empezaron a usar tablas de barro, hermanos. Se ponía el barro en una especie de molde, se esperaba que se secara y sobre eso se escribía, pero tampoco era muy duradero. Pero cuando se empezó a usar los pergaminos, que eran pieles de ovejas y de cabras extra finamente curadas, hermanos, para que quedaran suavecitas, se empezaron a manejar como los instrumentos en donde se podían escribir y eso quedaba permanentemente. El apóstol Pablo mismo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, cuando vengas, tráeme los rollos y los pergaminos. Es decir, que también Pablo utilizó esos pergaminos para escribir, hermanos. Y miren, en la ciudad de Pérgamo, una de las cosas que lo hacía muy famosa en la antigüedad es que tenía una biblioteca que tenía más de 200,000 volúmenes, hermanos. Imagínense, ahorita sería un mundo de literatura. Imagínense en aquel entonces. Dicen los historiadores que la única ciudad que tenía una biblioteca mayor era la de Alejandría, hermanos, en donde estaba la famosa biblioteca de Alejandría. Ahora, aquí es interesante notar esto, porque la forma como se presenta el Señor es como aquel que tiene la espada de dos filos en su boca. ¿Qué es la espada de dos filos? El simbolismo en la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como espada de doble filo, hermanos. Un arma que podía partir para un lado y podía partir hacia el otro. Es como que si el Señor se presentara diciendo, ustedes se sienten orgullosos de su biblioteca de más de 200,000 volúmenes, pero yo soy el que trae la palabra de Dios. Cuando el Señor se presenta como que tiene la espada aguda de dos filos que sale de su boca, está hablando en sí de su palabra. Y dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra nunca pasará, hermanos. A lo mejor hay indicios de esos libros que había en Pérgamo, o de los que había en Alejandría, o de los que había en las antiguas bibliotecas, pero van a pasar, hermanos. Si no es que la mayoría ya pasó, pero la palabra del Señor permanece para siempre, hermanos, porque es palabra viva y eficaz. Otra cosa que hacía que Pérgamo fuera una ciudad importante es que ahí estaba el templo de Zeus. El templo de Zeus tenía un altar, fíjense,
Solamente el altar de Zeus medía 27 metros, hermanos. Era algo enorme. Y también recordemos la importancia que tenía Zeus en la mitología. Tanto entre los griegos como entre los romanos se le consideraba un Dios todopoderoso. Pero nosotros sabemos que los cristianos de Pérgamo sabían quién era el todopoderoso. Pero ellos estaban ahí en una ciudad en la que se jactaba del conocimiento intelectual y decían: mira nuestra biblioteca, más de 200,000 volúmenes escritos. Y se jactaban en el aspecto de la religión, porque dicen: mira, el templo de Zeus se ve de todas partes. Era tan impresionante estos templos que había ahí, hermanos, que fue una de las cosas que los alemanes se llevaron, hermanos, para hacer réplicas allá. Pero dicen que no fue una réplica en el sentido de que vamos a hacer lo mismo, sino que desmontaron piedra sobre piedra ese altar y lo trasladaron para recrearlo en Alemania, como un símbolo de poder, hermanos, como un símbolo de decir: la joya de la antigüedad la tenemos nosotros. Pero había algo más. También allí en Pérgamo es en donde estaba el culto al dios Euskalapio. ¿Quién era Euskalapio? A lo mejor el hermano Eliezer sabe, porque él era el dios de la medicina, hermanos. Y tenía su símbolo que todavía es similar al que usan en la medicina, que era la vara con la serpiente enrollada. Y este Euskalapio era conocido como el Salvador de los hombres. Así que trate de pensar en esto. Una iglesia que está en una ciudad que se jacta de conocimiento. Una iglesia que está en una ciudad en la que se jactan de tener el altar de Zeus más grande de su época. Piensa en una iglesia que está en una ciudad en la que tienen, entre comillas, al Salvador de los hombres, que era el dios Euskalapio. De ahí también, hermanos, de esa ciudad de Pérgamo era originario Galeno, el que le da fama a los médicos de hoy en día, hermanos. El asunto es de que tenían que lidiar con aquellos que se creían tan suficientemente sabedores de conocimiento como para no necesitar el mensaje de Jesús. También tenían que lidiar con aquellos que creían que por tener el altar a Zeus ya estaban bajo la protección del Todopoderoso. O también tenían que lidiar con aquellos que decían que porque eran devotos de Euskalapio o a Askelapio según los griegos, entonces estaban bajo el poder del Salvador de los hombres. Y luego de repente salió el cristiano que decía: no, la palabra de Dios es superior a todos esos 200,000 volúmenes. De repente salió el cristiano que decía: no, Zeus no es el Todopoderoso es Dios, es Jesús. Y tener también que lidiar con alguien que dijera: no, Euskalapio no es el Salvador de los hombres, el Salvador es Jesucristo. Seguramente todo eso causaba estrés y tensión en los cristianos de Pérgamo. Y fíjese, por eso es que dice el Señor: tú estás ahí en donde está el trono de Satanás. Así como diciéndole: estás en una desventaja total. Pero hay algo que el Señor reconoce de la iglesia. Hay algo que el Señor alaba de esta iglesia de Pérgamo. Y esto es bien importante, hermanos. Dice en el mismo versículo 13, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Tres cosas importantes. La iglesia de Pérgamo está en una situación crítica, en una situación bien difícil, en una situación en la que había oposición intelectual, había oposición religiosa y había oposición también política. Porque también tenían ahí el altar al emperador, hermanos, en donde decían: el César es el Señor. Y los cristianos tenían que decir: no, Jesucristo es el Señor. Y en medio de todo eso, en medio del trono de Satanás, la iglesia de Pérgamo pudo retener el nombre de Jesús. Y esto a mí me habla de fidelidad, me habla de entrega, me habla de valor, me habla de alguien que dice: suceda lo que suceda, yo me pongo del lado de Jesús. Me habla de alguien que dice: no importa si todo el mundo dice lo contrario, yo seguiré diciendo que Jesucristo es el Señor. Seguiré diciendo que Jesucristo es el Salvador. Seguiré diciendo que Jesucristo es el Todopoderoso, Dios hecho carne. Pero aun cuando dice que entre esta iglesia de Pérgamo había quienes retienen el nombre y habían guardado la fe,
Eso había sido costoso. Habían pagado un precio. Se habla ahí de un Antipas. No tenemos muchos datos de Antipas. La Biblia no lo menciona en otras ocasiones. Pero es interesante notar el nombre de Antipas, porque algunos piensan que puede ser un sobrenombre, hermanos, o que puede ser una palabra que implica a todos los mártires que han muerto por causa de Jesús. Porque la palabra Antipas significa uno que contradice, uno que se pone en contra de las opiniones de los demás porque sabe que están incorrectas. Vaya, sería lo que diríamos nosotros un apologeta. Alguien que defiende su punto de vista aun cuando los demás no estén de acuerdo. Y el asunto es que este Antipas, que como les digo, no se menciona en otra parte de la Biblia, que pudo haber sido un personaje real o pudo haber sido una palabra para definir a todos los cristianos que se mantenían reteniendo el nombre de Jesús, que se mantenían conservando la fe de Jesús aún en medio de la oposición. Pero sí la tradición cristiana, que sabemos nosotros, hermanos, que gran parte de la tradición cristiana cayó en lo que son leyendas, o sea que no lo podemos comprobar. Pero en la tradición cristiana se habla de un Antipas que fue martirizado en Pérgamo, y fue martirizado de una forma muy horrenda, hermanos. Lo meten dentro de un becerro de bronce, dentro de un becerro de bronce, y luego después bajo el becerro encienden fuego, hermanos. Es decir, lo asaron, hermanos. Y si esto fue real o si es leyenda, como les digo, no lo podemos determinar. Pero la Biblia nos enseña que en la iglesia de Pérgamo hubo personas que tuvieron que sufrir por causa de su fe. Pero aún así, ellos retuvieron el nombre de Jesús. Aún así mantuvieron la fe. Aún así se mantuvieron fieles en medio de la persecución. Claro que iba a haber persecución. Imagínese usted que usted llega, no sé, a un lugar en donde se está adorando, vamos a pensar en aquel entonces a Zeus, y usted llega con una pancarta que dice: Zeus no es el Todopoderoso es Jesús. No le van a aplaudir. O si usted llegaba a un desfile en donde estaban dando honra, gloria y honor a Asclepio por ser el Salvador de los hombres, y usted salía con su cartel que decía: es mentira, Jesucristo es el Salvador de los hombres, pues también le iba a ir como en feria, hermanos. Entonces era difícil ser cristiano en la iglesia de Pérgamo. Y aunque el Señor le reconoce esto, le dice: has retenido mi nombre, no has negado mi fe, y te has mantenido fiel aún en el tiempo en el que Antipas fue muerto entre vosotros. Pero también hay un pero. Y el pero que tiene el Señor para la iglesia de Pérgamo es interesante, porque fíjense lo que dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Si usted se acordará, cuando vimos el panorama de la Biblia, hermanos, que llegamos al libro de Judas, en Judas se menciona a Balaam. Y ahí profundizamos más que Balaam era un profeta del Antiguo Testamento que se corrompió, hermanos, y que aceptó dinero para hacer algo que el rey le había pedido. Israel estaba tomando mucha fuerza, Israel estaba creciendo. Entonces hubo un rey llamado Balac que veía cómo venía Israel arrasando, y este rey Balac contrató a Balaam, el profeta. Le dijo: ven, quiero que me maldigas a Israel. Le paga, le da dinero, hermanos. Lo hace rico, no sabemos cuánto le da, pero la Biblia dice que lo hizo rico. El asunto es que Balaam aceptó, siendo el profeta del Señor, aceptó hacer eso por dinero, y él quería maldecir a Israel. ¿Y qué pasaba? Cada vez que quería maldecirlo salía bendición, hermanos. Y lo vuelve a intentar y vuelve a salir bendición. ¿Por qué? Porque el Señor no iba a permitir que nadie maldijera a su pueblo. Pero Balaam vino a ser una figura de alguien que se corrompe por ganancia deshonesta, de un siervo de Dios, sea profeta, sea predicador, sea pastor, lo que usted quiera, que se corrompe por dinero y no hace lo que Dios quiere que haga para satisfacer los deseos de aquel que le ha pagado. En este caso era el rey Balac. Por eso es que le dice el Señor: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel.
Y eso quizás a mí me haga pensar que no toda la iglesia de Pérgamo se había mantenido fiel al Señor. No toda la iglesia se había quedado reteniendo el nombre de Jesús. No toda la iglesia se había conservado la fe. Que también hubo algunos que cayeron en seguir esa corrupción espiritual, siguiendo el ejemplo de Balaam. Y después menciona otro grupo, hermanos. También dice ahí, y tienes, dice en la segunda parte de este versículo, pero es en el 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Estos nicolaitas es la segunda vez que se menciona en las cartas del Apocalipsis. Es la segunda vez que se hace. Y fíjense, el único Nicolás que aparece en la Biblia era un diácono. No se menciona otro con el nombre de Nicolás. Si usted se fija en la lista de los 7 diáconos en Hechos capítulo 6, el último de los diáconos se llamaba Nicolás. Pero también aquí hay algo interesante sobre el nombre de Nicolás, hermanos. El nombre Nicolás significa uno que domina al pueblo. Nico viene de dominio y Laos viene de pueblo. Entonces se podría traducir como alguien que tiene el dominio sobre el pueblo. Y también algunos comentaristas bíblicos opinan que es muy probable que no se esté refiriendo a un personaje llamado Nicolás, sino a un movimiento que quería dominar, hermanos, que quería manipular. Entonces, según esa interpretación del nombre de Nicolás, podríamos pensar que si Balaam era símbolo de corrupción religiosa, símbolo de corrupción espiritual, si Balaam era símbolo de decir, bueno, pues nuestro objetivo es llenar la iglesia, vamos a tomar el modelo del mundo para que la iglesia se llene. Si nuestro objetivo es hacer esto, pues vamos a pagarle a la gente para que vengan. Ahora va a decir amén. No, hermanos, la gente tiene que estar en la iglesia por amor a Jesús y porque quieren seguir a Cristo. Ese tiene que ser nuestro mensaje. Pero cuando nosotros corrompemos las estrategias, cuando nosotros corrompemos la enseñanza, con tal de ganar, entre comillas, un objetivo correcto, estamos cayendo en el error de Balaam, hermanos. Estamos cayendo en la corrupción de Balaam. Pero también cuando nosotros queremos dominarnos los unos a los otros, cuando queremos imponer nuestras ideas, cuando queremos decir, si no estás de acuerdo conmigo, entonces no tiene lugar aquí. Ahí estamos cayendo en el error de los nicolaitas, hermanos. El querer dominarse los unos a los otros. ¿Y sabe cuál es la forma como lo hacen? A través de la manipulación. Cuidado con la manipulación, hermanos. Es uno de las tentaciones más fuertes de muchos pastores, de muchos predicadores. ¿Cómo te pueden manipular? Te pueden manipular con promesas. Dios te va a bendecir si tú haces esto. Dios te va a prosperar si tú haces esto otro. O te puede manipular con el miedo. Te vas al infierno si no haces esto. Te vas al infierno si no haces esto otro. Y la manipulación no es lo mismo que la consejería, hermanos. Porque el consejero espiritual te dice, mira, si tú haces esto, puede pasar esto otro. Si tú haces esto, puede pasar esto otro. Porque el consejero espiritual te lleva a que tú decidas en base al consejo de Cristo. Pero cuando caes en manos de alguien que te manipula, cuidado. Tienes que pedirle al Señor liberación inmediatamente de eso. Porque eso dice el Señor, yo lo aborrezco. Si usted se fija, eso es porque a veces cuando Dios dice que Él aborrece algo, pero aquí es uno de esos pasajes en donde dice Jesús, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y en base a eso el Señor tiene un llamado al arrepentimiento. Le dice a la iglesia de Pérgamo, específicamente aquellos que se mantenían siguiendo la enseñanza de Balaam o que se mantenían con la doctrina de los nicolaitas. Le dice, por tanto, arrepiéntete, versículo 16, por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. A mí me llama la atención, y hasta la tengo subrayada aquí, la frase contra ellos. El Señor no va a pelear contra la iglesia. ¿Contra quién va a pelear? Contra aquellos que retienen la doctrina de Balaam, contra aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas, es decir, contra aquellos que estaban siendo los instrumentos para que el mundo se filtrara a la iglesia.
Pero fíjense lo que dice el Señor: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál dijimos que era la espada de su boca? La palabra de Dios, hermanos. Es el arma más poderosa que tenemos. Cuando usted tenga que ser parte de los que defienden la fe, o cuando usted tenga que defender su fe delante de alguien, use la palabra del Señor. Es el argumento más fuerte. Podemos usar argumentos nuestros, podemos usar argumentos lógicos, todo lo que usted quiera, pero si no sabemos usar la palabra del Señor, nos vamos a quedar a medias. Por eso dice Jesús: pelearía contra ellos con la palabra de mi boca, que es la espada de dos filos. Después del llamado al arrepentimiento, al igual que todas las 7 iglesias, termina con una promesa para los vencedores. Y aquí esta promesa se ve en 2 partes. Dice: al que venciere, dice el versículo 17, al que venciere le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un hombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que al que lo recibe. Quiero terminar nada más enfatizando esto. Esto del maná escondido, pues seguramente tiene que ver con la misma palabra del Señor, hermanos. Acuérdense que el maná fue el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel para que sobrevivieran en el desierto. Y Jesucristo dijo que Él es el pan vivo que quedó del cielo. Entonces, cuando hablamos de que Él nos va a dar del maná escondido, es que nos va a seguir fortaleciendo, alimentando con su palabra. Pero lo interesante es esto que dice de la piedrecita blanca. Porque hay la única parte de la Biblia en donde dice que le va a dar una piedrita blanca con un nombre escrito. Y ese nombre va a ser un nombre nuevo que dice: ninguno lo conoce más el que lo tiene. Sobre esto hay varias interpretaciones que se nos presentan, hermanos, sobre la piedrita blanca. Miren, algunos piensan que esta piedrita blanca era algo parecido a una especie de sorteo, en el que vaya algo parecido, no sé si todavía se haga en México, pero yo recuerdo que cuando ibas a hacer tu servicio militar, te hacían un sorteo y salía bola blanca y bola negra. Bola blanca significaba que pues nada más te esperabas un año y ya te daban tu cartilla de servicio militar, y bola negra significaba que tienes que ir cada sábado a ciertos ejercicios para liberar tu cartilla. Algunos piensan que era algo parecido. Te sale bola blanca, ya la hiciste, estás libre de toda carga. Pero también hay algo, hermanos, que es bien interesante. No voy a decir que era tarjeta de crédito porque no lo era, pero había un sistema que le llamaban la tesora. Tesora, hermanos, era una palabra griega que implicaba así como libertad de compras. Y algunos utilizaban o algo metálico, una bolita de metal pulida, y otros utilizaron una piedrita parecida a esta, la piedrita blanca, en donde tú podías ir a ciertos lugares y solamente porque tenías esa piedrita y tenía ahí la inicial del negocio en donde ibas a ir, tenías crédito, hermanos. No es que fuera usted a pasar ahí su tarjeta, no, pero era como una especie de contraseña. Y eso, dicen algunos comentaristas, era una forma como la gente podía recibir lo que necesitaba, y después otros pagaban por él o él mismo pagaba. Pero hay una idea que me gusta mucho, que dice que se utilizaba en algunos juicios. En algunos juicios, cuando alguien era acusado, se deliberaba, hermanos, en el juicio, y luego se daba el veredicto. Si el veredicto era de inocente, al acusado se le daba una piedrita blanca con el sello de aquel juez, hermanos, que lo había juzgado. Y cada vez que alguien encontraba a esta persona, si era necesario, sacaba su piedrita para demostrar que ya había sido juzgado y que había sido justificado. Y esto me hace pensar en la justificación de la fe, hermanos, o por medio de la fe. La justificación que nos da Cristo. Porque la Biblia dice que todos nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, hermanos. Por causa de nuestro pecado, estábamos destinados a pasar la eternidad separados de Dios. Pero el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esta idea de la piedrita blanca es como que si dijera el Señor: yo te justifico por mi muerte en la cruz del Calvario. De tal manera que si usted recibe acusación de parte del enemigo, puede decirle: mira, tengo mi justificación. Y esa es también la idea que dicen del nombre que nadie conoce más el que lo recibe.
porque es un hombre nuevo, una vida nueva que te da el Señor Jesucristo. Yo espero que cada uno de los que estamos aquí podamos vivir de esa manera, seguros de la justificación que produce Cristo en nuestras vidas. Y si hubiera alguno que todavía se siente reo de juicio, si hubiera alguno que todavía se siente condenado por esa situación, busca al Señor Jesús. Venga a Cristo, venga a Él a un encuentro personal y deje que Cristo ejerza su justificación en su vida, de tal manera que nadie pueda decirle: estás condenado, porque Cristo justifica. Y es interesante notar esto que dice: esta promesa es al que venciere, o sea, al que permanece. Si nosotros hemos sido justificados, pues ahora nos corresponde permanecer en Cristo y no dejar que el mundo sea una influencia en nosotros, sino por el contrario, ser nosotros influencia para el mundo. Amén. Le voy a invitar a que oremos y que le pidamos al Señor que nos dé fortaleza en el tiempo de la prueba, que nos aumente la fe en el tiempo de la crisis, que nos enseñe a mantener su nombre en medio de la persecución, que nos enseñe a seguir declarando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Todopoderoso, aun cuando eso implique llevarla contra el mundo. Pero también le tendremos que pedir perdón al Señor si por causa de la persecución, si por causa de la crítica, si por causa del miedo al que dirán, nos hemos amoldado al mundo que nos toca vivir y hemos perdido la esencia del Evangelio. Le invito a que oremos y que nos pongamos en cuentas con el Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre. Y si hubiera aquí alguien, Señor, que necesita fortalecerse en su fe, si hubiera alguien que necesita ese encuentro personal contigo, te ruego que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre y que nos haga entender, Señor, que tú sigues siendo el que tiene control de todas las cosas, que tú sigues siendo aquel que tiene el poder para librarnos, aun cuando alguno se pueda sentir que está en medio del trono de Satanás. Que nos hagas entender que tú eres más poderoso que cualquier situación y que tienes control de todo. Bendice, Señor Jesús, si alguien estuviera pasando por una crisis de fe, si alguien estuviera pasando por un momento de duda, o si alguien estuviera siendo atacado por influencia mundana, de tal manera que está perdiendo la capacidad de retener la fe y se está dejando llevar por errores como el de Balaam, el de los Nicolaitas o cualquier otro. Muéstranos, Señor Jesús, que hay promesa para el que se mantiene fiel hasta el fin. Muéstranos que esta promesa del maná escondido y de la perecita nueva tiene que ver contigo, Señor, con lo que tú nos ofreces, la seguridad de la vida eterna. Permite, Jesús, que si alguno de los que está aquí o de los que habrá de recibir el mensaje por internet necesitara reafirmarse en su fe, que lo pueda hacer sabiendo que tú estás ahí dispuesto a que esa fe sea fortalecida, que sea renovada y que aun cuando sea pasada por fuego se pueda mantener glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús te ruego que nos despidas en paz y que permitas que vayamos a nuestros hogares con los hogares que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo van con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Nos dio mucho gusto que nos visitara Rogelio, ¿verdad? Y su esposa. Siempre serán bienvenidos. El Señor les bendiga. Saludémonos los unos a los otros y deseémonos la paz y el amor de Cristo, hermanos. Estamos despedidos.